Saludamos a todos los que nos están viendo. La Iglesia Nuevo Amanecer les saluda, deseando que el Señor les bendiga donde quiera que estén en casa, estén guardándose, ¿verdad? Estén cuidándose también, pero sin descuidar su vida espiritual. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y hemos estado meditando durante ya esta semana, los días de noviembre, en esta carta de Primera de Tesalonicenses. Y ha sido una meditación desafiante, ha sido una meditación práctica, y ha sido una meditación que Dios nos ha llevado a comprender cómo es que nosotros tenemos que vivir una vida esperando la segunda venida del Señor. A veces pensamos que esperar la segunda venida del Señor es una espera pasiva, y como que esperamos que el mundo va a colapsar y ahí en un momento Dios va a venir y nos va a rescatar de la crisis. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta es la espera activa. Y el mensaje de esta noche o de esta mañana o tarde, el día que tú lo estés viendo, se llama un evangelio de esperanza. Sabes, este es un tiempo donde nosotros tenemos que vivir el evangelio. Dice la palabra que el evangelio es ¿qué? Sí, nadie se la sabe. El evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es decir, que la vida del creyente es una vida de poder en el evangelio. Y tú y yo, al venir a Jesús, creer en su palabra, creer en el mensaje, somos llamados a vivir el evangelio. Y yo creo que cuando Pablo escribe a los de Tesalonicenses, viene a nuestra mente la escena en la cual Pablo compartió en esta ciudad. Si recuerdan, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo estaba predicando en aquella zona, y fue en esta ciudad donde se dijo una frase: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta frase usted la puede leer en Hechos capítulo 17, versículo 6. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a esta ciudad, una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad entregada a la depravación, una ciudad entregada al materialismo. Pablo llega a esta ciudad con un evangelio de esperanza. ¿Sabes? La esperanza no es lo que muera al último, todo lo contrario, la esperanza es lo único que puede levantar a un muerto. Si usted no se gozó por esto, probablemente es que usted no ha experimentado el evangelio. La esperanza no es lo que muera al último. De hecho, la esperanza es lo único que puede levantar a los muertos. Ya sonó mejor. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo, dice Pablo en esta carta, resucitarán en el día que venga el Señor. Y Pablo nos anima a que nosotros creemos en un evangelio de esperanza, que aunque muramos en esta tierra, resucitaremos para estar con el Señor. Que Cristo vendrá algún día, pero mientras Él viene, tenemos esperanza firme en que en esa venida Él nos va a redimir. Pero mientras llega ese momento, este evangelio define y determina lo que es nuestra vida. Y yo quiero que vayamos ahí. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra ¿qué? Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Note cómo el apóstol Pablo les está diciendo: hay una esperanza en el evangelio en ustedes que es tan firme, que están tan seguros de que Él va a venir. Están tan seguros de que Él va a redimirles, están tan confiados en que su vida está escondida en Él. Y tal es la confianza, que escuche bien,
la vida de los de esta iglesia se activaba en base a la confianza. Si usted y yo tenemos nuestra confianza en el evangelio, nuestra vida debe ser congruente y debe de actuar y debe de corresponder en base a esa confianza. ¿Me estoy explicando? Una persona que tiene centrada su esperanza en el mensaje de salvación, en lo que Dios ha hecho por él, en esa esperanza de redención eterna, es una persona que va a actuar, como dice aquí el apóstol Pablo, con una fe obrando. Una fe que obra, la obra de vuestra fe, porque fe sin obras es... Ahora también dice el trabajo de vuestro amor, un amor activo, una fe que obra, un amor activo y una esperanza encendida. Esto definía a una iglesia que tenía el evangelio en su corazón. Qué tremendo es cuando nosotros somos cautivados por el evangelio. Y yo creo que en este tiempo que hemos vivido y probablemente en el tiempo que estamos por entrar, a causa de este fenómeno que nos ha afectado mundialmente, usted y yo tenemos que tener nuestra esperanza no en el color del semáforo de nuestro estado, sino en la cruz de Cristo, en lo que Él ha hecho. Porque mire, el semáforo lo único que determina es a qué velocidad se va a contagiar la gente. Y nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza no está en la economía y que se viene una recesión económica, pero nuestra esperanza no está en esto. Oiga, pastor, pero esto me va a afectar. A todos nos puede llegar a afectar, pero no es aquello lo que afecta nuestra vida lo que debe de determinarlo. No es aquello que amenaza nuestra vida lo que debe de determinar cómo caminamos. Es la esperanza que tenemos en Cristo. En los años 50, Billy Graham realizó una serie de cruzadas por todo el mundo. Y a veces esas cruzadas vinieron a México. Y sabe, aunque Billy Graham casi no venía a México, las cruzadas se hacían por videopredicaciones. Y hubo una cruzada que impactó y levantó un montón de iglesias y se llamaba Cristo, la única esperanza. Es que Cristo no es una esperanza. Es que Cristo no es la mejor esperanza. Es que Cristo no es una nueva esperanza. Amados, Cristo es la única esperanza que tú y yo tenemos. Y la esperanza no muere al último, la esperanza levanta aún a los muertos que esperan en Él. Ahora, este evangelio eterno es un evangelio de redención, de perdón de pecados, pero también es un evangelio que afecta mi día a día. No solamente es un evangelio para estar en la eternidad tocando un arpa arriba de una nube, que no va a ser así la eternidad. Les voy a decir un secreto. Yo espero que usted se emocione. Pero en la eternidad vamos a poder comer. Hombre. Y no vamos a engordar porque tendremos cuerpos glorificados y no nos vamos a enfermar. Amén. Algunos dijeron, amén, Señor. Señor, venga ya a tu reino ahora. Pero mire cómo es este evangelio, ¿sí?, que debe de vivir nuestra vida. ¿Cómo es estas marcas de un evangelio de esperanza? Y esto puede servir como un parámetro. ¿Estoy creyendo en el evangelio o en una religión? Porque podemos tener la doctrina correcta con el enfoque incorrecto. Voy a repetirlo. Podemos tener una doctrina correcta con un enfoque incorrecto. ¿Cómo es este evangelio? Mire lo que dice Pablo en el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Qué interesante palabra. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. La primera marca de este evangelio de esperanza, anótelo por favor, es que es un evangelio de poder. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, por favor, quédense en Jerusalén, porque después de no muchos días vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús resucita, ellos ya habían recibido a la persona del Espíritu Santo. Él llega delante de ellos, Él sopla, ellos reciben el Espíritu Santo y los envía a predicar. Pero le dice, pero no vayan todavía, ya tienen a la persona, pero va a llegar un día donde van a ser llenos del poder de esta persona llamada Espíritu Santo.
Y Pablo dice aquí, nuestro evangelio no llegó a nosotros con palabras solamente, sino con poder. Y sabes, este es el poder de Dios, que sana a los enfermos, que libera a los endemoniados, que restaura a los caídos, que salva al perdido, que aviva a aquel que está claudicando en la fe. Este es un evangelio de poder. Y dice la palabra que el evangelio es poder ¿de quién? De Dios para salvación a todo aquel que en él cree. De tal manera que este evangelio de poder demanda una fe activa, como dice aquí, una fe con obras. Tú y yo no podemos creer un evangelio de poder y no orar por enfermos, y no orar por personas oprimidas, y no hacer algo por personas que necesitan una liberación espiritual, emocional, aún intelectual. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted en este evangelio de poder? ¿Usted cree que este evangelio de poder puede restaurar la mente de una persona que padece de sus facultades mentales? Hace muchos años yo conocí a una persona que tenía, en psicología se llama dificultad de aprendizaje. Y decía, no puedo aprenderme las cosas. Y un día me acuerdo que sentí el poder del evangelio. Y dije, Dios va a sanar tu mente. Y Dios sanó su mente. Y cursó una carrera profesional. No la terminó por otras cosas, pero sí, su mente fue restaurada de una manera increíble. ¿Tú crees que este poder puede sanar a un enfermo de COVID? Porque hoy escuchaba a un amigo que se llama Jorge y dice, no es de que Dios dijo, a ver, yo voy a sanar cáncer, oren por los enfermos de cáncer, oren por los enfermos de malaria, oren por los enfermos pero por los de COVID no, porque como es pandemia no puedo sanar. Obviamente somos cuidadosos y entendidos, pero yo creo que este evangelio puede sanar a los enfermos de COVID. Amén. Este evangelio de poder puede cambiar las vidas. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo que el evangelio es un evangelio de poder que puede cambiar tu vida. Y dice aquí, este evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. Ahora, ¿cuál es la clave que detona el poder del evangelio? Y aquí viene el problema de por qué a veces no experimentamos el poder. La oración. Tú y yo somos salvos por lo que Jesús hizo, pero tú y yo somos usados por lo que nosotros hacemos. Tú y yo somos salvos por lo que Jesús hizo, pero tú y yo podemos ser usados por el poder de Dios en la medida en que tú y yo le buscamos en oración. ¿Sabes cuál era el secreto de los predicadores de antaño? Era que eran personas de oración. Y a veces cuando tenemos una situación difícil, ¿cuál es el consejo pastoral más dado y más recomendado? Pastor, es que tengo problemas con mi familia, tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Cuál es lo que los pastores siempre decimos? Oren. Ay, no, pastor, a mí dame un consejo bueno. ¿Qué otro mejor consejo que aprender a cultivar el poder de Dios en nuestra vida para actuar obviamente que hay áreas de nuestra vida que necesitan dirección, pastoreo, consejería, pero todo esto es ineficiente si tú y yo no cultivamos una vida de oración que desate el poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú y yo tenemos que venir, Señor, me has dado talentos, me has dado dones, me has dado capacidades, aquí están, las consagro. La mejor manera de consagrar tus recursos a Dios para que los use con poder es a través de la oración y la dependencia. Yo voy a orar, yo me voy a meter contigo al lugar secreto y ahí seremos llenos del poder. Ayunar y orar, amados, es lo que nos van a capacitar para que podamos saber cómo desarrollar el evangelio de poder. Ahora, yo les quiero dar una buena y una mala noticia. La mala noticia es que las cosas van a empeorar. La buena es que yo les amo. No.
¿Sabes qué es tener esperanza? Que a pesar de que te digan que va a haber muy malas cosas y malas noticias, tú digas, sí, pero yo estoy tranquilo. Eso es tener esperanza. Y las cosas van a ponerse difíciles. Proféticamente, usted puede saber que en estos tiempos dice la Biblia que la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿cómo es que yo me puedo mantener en medio de todo esto con esperanza, sabiendo el Dios en el que confío y que este evangelio es un evangelio de poder? Amén. Porque así como la maldad aumentará, también la manifestación del poder de Dios en los últimos días será gloriosa. Será un evangelio de poder. Escuche, para que llegue un avivamiento tan glorioso, probablemente tenga que venir una tribulación espantosa. Pero no nos fijemos en lo que el enemigo quiere hacer, sino en que de las tinieblas el Señor va a levantar una luz que pueda resplandecer, y es la luz del poder del evangelio. Amén. Segunda característica de este evangelio, dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de nosotros. Ahora, obviamente el poder que hablamos es el poder del Espíritu Santo. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en Él o del Espíritu Santo. Segunda característica de este evangelio de esperanza. Primero, es un evangelio de poder que viene de la oración, el ayuno y el Espíritu Santo. Lo segundo, es un evangelio de gozo. Porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Y entonces tú puedes abrir el Google o el MSN o el Twitter o el Facebook y decir, malas noticias. Cambios de poder en el mundo que van a traer cambios mundiales. Situaciones económicas, políticas, sociales en nuestro país. Malas noticias, pero escucha, el evangelio es una buena noticia, tan buena que eclipsa las malas noticias. Ahora, cuando tú y yo vivimos en el evangelio de esperanza, yo quiero decirte algo: la esperanza de nuestro encuentro con Jesucristo provoca en nosotros, dice, gozo del Espíritu Santo, porque recibes la palabra en medio de grande tribulación. ¿Sabes? Hay un gozo que solo, hay una canción que dice, hay un gozo que el mundo no me puede quitar y el diablo no me lo puede robar. No me sé muy bien la canción, pero por ahí búsquenla un día. Y está guapachosa. Usted puede decir a su esposa, véngase, vamos a cantar ahí un gozo. Escuche, este gozo viene en medio de la gran ¿qué? Usted no experimenta gozo en medio de una bonanza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué es mi fortaleza? Porque ese gozo me esconde en medio de las grandes tribulaciones. ¿Sabes que este evangelio es tan glorioso que crea una fortaleza para ti, crea un refugio para ti, aunque pasemos por momentos difíciles? Y nos provoca esperanza, nos provoca regocijo, porque sabemos, escucha, en medio de la tribulación, tú y yo tenemos que saber algunas cosas para que la enfrentemos con gozo. Primeramente, que la tribulación, diga conmigo, es breve y momentánea. Aunque dure 70 años, es momentánea. Porque a la luz de la eternidad, ¿qué es un vaso de agua enfrente de todo un océano? Esa es la relación de tiempo de 70 años con la eternidad. Entonces tú y yo tenemos que entender que para que este evangelio provoque gozo en mi vida, voy a enfrentar tribulaciones, pero ¿son qué? Leves y momentáneas. Lo segundo, que estas tribulaciones van a terminar. Sea que Cristo venga o que vayamos a Él, ahí se acabó la tribulación. Ahora, si tú no conociste a Jesús, ahí empezará tu tribulación.
¿Qué otra cosa tenemos que creer y entender de las tribulaciones? Que estas producen un mayor y eterno peso de gloria. Es decir, que en medio de la tribulación tú dices, no sé cómo, no sé de qué manera, pero puedo experimentar la gloria de Dios. Y a veces Dios permite tribulaciones, momentos difíciles en tu vida, para que de una manera humilde vayas y te humilles delante de Él y le digas, yo no puedo, yo no entiendo, Señor. Y es allí donde su gloria desciende a un corazón quebrantado. Y aquel que llegó quebrantado, aquel que llegó dolido, aquel que llegó cargado a su presencia, en su presencia se quiebra, se humilla, es renovado y sale disfrutando y paladeando la plenitud de gozo que hay, las delicias que hay a su diestra. Pero a veces para experimentar gozo tenemos que humillarnos. Si no, preguntémosle al rey David. Fue hasta que se humilló en reconocer su fechoría, su pecado, su asesinato intelectual. Fue hasta que reconoció y lloró delante de Dios que salió diciendo, ¿cuál era la petición de David? Devuélveme el gozo de mi salvación. Fue hasta que él se humilló que salió de la presencia de Dios diciendo, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Sabes por qué a veces no experimentamos el gozo del Señor? Y perdón que se los diga, pero se los dice alguien que lo ha vivido, por orgullosos. A mí el Señor me ha tenido que quebrantar en repetidas ocasiones en mi vida. Y cuando esto pasa, ya que pasaron o en medio de Dios dice, aquí te quería tener para que mi gozo sea todo lo que tú pidas. Y cuando eso pasa y tú volteas a tu lista de oración de las cosas que le pedías a Dios y dices, ay Señor, perdóname, te pedí tantas cosas, como las tribulaciones, leves y momentáneas. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿No se enojó por eso que le dije? Bueno, y si no, pues enójese con el Señor, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos tiene que pedirnos que nos humillemos. Y es ahí en la humildad donde experimentamos su gozo. Es ahí donde decimos, no soy suficiente. Cantábamos, tú suficiente serás. ¿Sabes cuándo te das cuenta que Dios es suficiente? Cuando estás cansado de haberlo intentado todo y terminas desgastado por un lado y gastado por otro. Terminas agobiado, quebrado. Ahora evites el viacrucis. Él es suficiente, confía en Él, porque Él es la fuente de gozo. Tercera característica de este evangelio, versículo 7. De tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Miren, ellos estaban siendo un ejemplo, pero yo les quiero decir por qué. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Tercera característica, es un evangelio radical. La ciudad de Tesalónica era una ciudad sumamente idólatra. Les voy a decir algo. La prosperidad de muchas de las ciudades donde Pablo predicaba dependía de la vida espiritual y religiosa. Llegó a una ciudad, Pablo, donde los que hacían ídolos, ¿verdad?, se fueron a la ruina porque toda la ciudad se convirtió y nadie compraba ídolos. Y entonces se enoja el sindicato de fabricadores oficiales de ídolos, se unió, ¿sí? Algo así como, mejor no les digo porque están grabando ahí. Se unió y metieron a Pablo a la cárcel, ¿sí?
Y ahí en la cárcel, el apóstol, fue en la ciudad de Filipos, el apóstol Pablo oró en la cárcel y se abrió la cárcel, y usted sabe la historia. Pero estas ciudades, Tesalónica, Filipos, Corinto, eran ciudades llenas de idolatría. Éfeso, ¿recuerdan Hechos 19? Como cuando llegó Pablo a Éfeso y predicó, toda la ciudad trajo sus libros de magia y hacen la Biblia, el cuento, la cuenta en cuánto era en plata. Yo una vez hice la conversión y me acuerdo que me salió más de 500 millones de pesos. De todos los libros, el costo de los libros que habían quemado esa tarde en esa ciudad. Todas estas ciudades, estas personas, cuando eran tocadas por el evangelio, se convertían, dejaban sus ídolos. La pregunta es si este evangelio es radical. ¿Qué ídolo sigo trayendo en mi corazón? Yo he conocido personas que han sido radicales y han aventado ídolos, figuras que tenían en casa, las han quitado y está bien, es parte de. Respetamos las creencias de todos, pero cuando te cae una convicción de que Jesús es el único Dios, tú haces algo para decir, sí, yo creo que Él es el único Dios. Pero no solamente hablo de eso, sino de aquellas cosas que pueden estar en nuestro corazón, que a final de cuentas nos quitan el poder y nos roban el gozo, y es la idolatría del corazón. Este es un evangelio radical. ¿Qué necesito para ser radical? Una sola cosa: ver la hermosura de Jesús. Cuando yo veo la hermosura de Jesús, me olvido de aquello que los ídolos me pueden ofrecer. Y cuando levantamos ídolos en nuestro corazón, amados, puede ser una evidencia de que estamos dejando de ver a Jesús. Pero solamente basta una cosa: decirle, Señor, te quiero ver. Quiero volver a enamorarme de ti. Un evangelio radical y violento no comienza con violencia, comienza con ternura, donde tú te vuelves a dejar enternecer por Dios, te vuelves a enamorar del Señor. Yo recuerdo a mi tío Benjamín Trejo, pastor en una ciudad del norte. Él era borracho, parrandero, pandillero, y la gente del pueblo se quejaba de él. Es que ese muchacho es el demonio, está loco. Y entonces mi tío se subía a los techos de las casas, y aquella gente que se metía con él les arrancaba la ropa, se las tiraba, les rompía cosas. Estaba tremendo. Y un día se convirtió. Y entonces iba a la iglesia bien peinado, con su traje, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Él es pastor, sino de traje, y su Biblia. Y la gente, es evangélico. Y les dice, bueno, ¿ustedes quién los entiende? ¿Quieren que venga y les rompa sus vidrios y les tire su ropa otra vez o qué? ¿Sabes? Una verdadera conversión es aquella que no busca el agrado del hombre, sino el agrado de Dios. Un evangelio radical de convicción. Ahora, la razón por la cual nos convertimos, amados, mire lo que dice este versículo 9: para servir al Dios vivo y verdadero. Este evangelio radical se manifiesta de una manera, sí, en que dejas los ídolos, sí, en que abandonas esa vida que a Dios no le agrada, pero no te quedas estático. No te quedas conforme en una religión que solamente te hizo una buena persona. No, vas y sirves al Señor. Vas y renuncias a todo y te entregas por todo al Señor. Y estos hermanos que vivían el evangelio de esperanza, no solamente dejaron los ídolos, sino que se consagraron para servir al Señor. Primera característica de este evangelio de esperanza: es un evangelio de poder. Segundo, es un evangelio de gozo. Tercero, es un evangelio radical. Cuarta y última, es un evangelio eterno. Versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira qué temas toca el apóstol Pablo en este versículo.
Toca el tema de la segunda venida de Jesús, toca el tema del juicio verdadero y toca el tema del infierno. Ahí están esos tres temas. ¿Sabes por qué esos tres temas nos hablan de eternidad? Y la eternidad afecta tu caminar en la tierra. Es un evangelio eterno, porque ellos esperaban en los cielos, pero mientras espero en los cielos, actúo en la tierra. Vivo en el poder del Espíritu Santo, vivo una vida con gozo, enfrentando tribulaciones, sabiendo que son breves, momentáneas, pero que producen un eterno peso de gloria. Vivo dejando a los ídolos, sirviendo al Señor. Hoy acabamos de ver un ejemplo de vidas, de un matrimonio que desde su juventud le sirve al Señor. A los jóvenes que quieren servir a Dios, yo les voy a decir algo con todo mi corazón, tómenlo como un consejo. No se preocupen tanto por tener casas en la tierra. Preocúpense por una vida que en la eternidad les obsequie mansiones. Y eso solo es por servir al Señor. Y no son mansiones que uno anhela por anhelar o no son mansiones. Yo quiero en el cielo tener una mansión. No, porque la mansión del cielo no es una casa en sí, es una persona, es Cristo. Y en la manera en la que tú le sirvas aquí va a determinar mucho en la manera en la que tú le puedas conocer allá, en la que tú le puedas disfrutar allá. Este evangelio eterno nos arranca todo. Mire, si Dios te bendice con una propiedad, gloria a Dios, conságrala. Una persona me decía una ocasión: oiga, pastor, y si Dios me bendice con una casa, ¿qué hago? Pues abre una célula, ¿no? Y si Dios me bendice con un auto, pues úsalo para que hombres prediquen la palabra, úsalo para llevar cosas, úsalo para muchas cosas, para el reino de los cielos. Pero tu enfoque debe ser amado. Pon tus ojos en las cosas eternas. Porque si tus ojos están en las cosas eternas, en este evangelio que es eterno, lo eterno, escucha bien, puede redimir y darle propósito a toda bendición terrenal. Bendiciones terrenales no garantizan que tu vida esté enfocada en la eternidad, pero una vida enfocada en la eternidad bendice todo lo que Dios ha puesto en tus manos en la tierra. Y entonces de aquellas semillas que Dios te ha dado, tú te vuelves una persona productiva al 30, al 60 y al 90 y al 100 por uno para la eternidad. ¿Cómo es que yo vivo un evangelio eterno? Te voy a decir una cosa: cuando llevas a otros a que conozcan a este Jesús, tú estás trabajando para la eternidad. Amén. Y cuando alguien trabaja para la eternidad, el eterno trabaja para su vida temporal. Por eso Jesús dice: no tengan miedo ni se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Preocúpense por lo eterno. Y si tú te preocupas por lo eterno nunca va a dejar que algo terrenal te robe la paz. ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta noche: yo quiero caminar y creer en este evangelio de esperanza? Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie unos segundos. Señor, yo pido que en esta noche aquellos que no han tenido una experiencia con el evangelio de esperanza puedan ser tocados en su corazón. No hablo de aquellos que vienen un domingo a la iglesia, Señor, y que piensan que esto es eternidad o que esto es el evangelio. No hablo de eso, Señor. Hablo de una vida envuelta en tu poder. Hablo de una vida rodeada de tu gozo y de tu presencia. Hablo de una vida con un cambio verdadero, de una vida que espera en lo eterno y que no se afana por lo terrenal. Señor, si hubiera alguien esta noche que su nombre no está escrito en el libro de la vida, quiero pedirte, Espíritu Santo, que a través de este mensaje tú le des fe para creer en el mensaje de salvación.
Si alguien que nos está viendo en redes sociales, en este video, nunca ha recibido el Evangelio, debe de saber que hay un día de la ira, y aquellos que no están escritos en el libro de la vida verán la ira de Dios, pero que pueda venir el mensaje de la esperanza de que podemos huir y entender que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, si creemos en su Hijo Jesucristo. Pero también oro por aquellos que ya creemos, pero que no hemos permitido al 100% que el reino se establezca en nuestro corazón. Yo quiero invitarte que si tú estás aquí esta noche y dices, hay áreas de mi vida que no están caminando en el Evangelio eterno, quiero invitarte que en una señal de rendición, de ofrecimiento a Dios, de disposición, puedas levantar tus manos y decirle: Señor, aunque hay cosas que no estoy viviendo, no quiere decir que no las quiera vivir. Y probablemente no estás viviendo en gozo. Yo siento en mi corazón que hay unos aquí que dicen: perdí el gozo de mi salvación. Y no necesariamente por haber hecho algo malo, simplemente porque la vida me ha sido difícil, la pandemia me ha tratado mal. Perdí el gozo de mi salvación. Levanta tus manos, porque el Espíritu Santo va a venir esta noche y te va a envolver con el Evangelio eterno. Su poder va a venir sobre ti ahora. Hay algunos que dicen: ay, Señor, tengo algunos ídolos ahí todavía, me falta valor para sacarlos de mi vida. Dile al Señor esta noche: Señor, te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo. Si hay cosas que tienes que entregar esta noche, yo quiero hacerte una invitación muy personal y atrevida. Si reconoces que hay ídolos en tu corazón, la mejor manera de decirle al Señor que no quieres vivir así es humillándote ahí delante de Él. Y si esta noche quieres hacerlo, y quieres hacerlo de una manera reconociéndolo, ¿por qué no doblas tus rodillas y le dices: aquí rindo mi ídolo, el afán, la confianza en mí mismo, la confianza en mi presupuesto, la confianza en mi trabajo? Probablemente se está tambaleando, tu negocio se está tambaleando y tu ídolo se está cayendo. Y dice: Señor, ¿por qué? Y Dios te dice: porque quiero que me conozcas. A lo mejor es un pecado que no has querido y por lo tanto no has podido dejar. A lo mejor es sentimientos, emociones. A lo mejor es que no tienes ningún ídolo, pero no estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Aquellos que han perdido el gozo de su salvación, levanten sus manos también. Quiero invitarte que si tú oras en el Espíritu, unos minutos ores ahí suavemente. Y oramos por lo que nos están viendo. Dios les bendiga. Oramos para que el Evangelio eterno afecte su presente, sanando su pasado y dándoles esperanza en su futuro. Les amamos.